Ahí estamos. Y nuevamente, un gusto verle, hermano Pedro. Recién estábamos viendo a su hermosa hija. Nos contenta de tenerle nuevamente en la enseñanza de la palabra de Dios y le dejamos el espacio y el tiempo para que lo haga. Adelante, nomás, hermano. Muchas gracias, hermano Ricardo. Saludos a todos los hermanos de la iglesia allí en Lagunillas y también a otros hermanos que veo también de otros lugares. Estamos siguiendo un tema con aquella frase, los unos a los otros. Así que me gustaría en el día de hoy compartir una presentación para ir más, un poco más ordenado allí. Los unos a los otros, hemos visto en las veces anteriores cómo el Señor mismo utilizó esa frase para que nos amemos, y consideramos también lo difícil que a veces se torna cuando lo tratamos de hacer por nuestros propios medios y no a través del Espíritu Santo que el Señor nos dejara. Romanos, el capítulo 15, les invito a leer Romanos 15, el versículo 7. Cada uno de esos textos obviamente está dentro de su contexto. Dice allí, por tanto, recibíos los unos a los otros. Allí está esta frase, los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El contexto que está aquí en Romanos, el capítulo 15, obviamente estamos hablando de los primeros tiempos y cómo habían conflictos, habían cosas discutibles que dividían a los cristianos. En el primer tiempo habían divisiones de judíos que venían con todas aquellas tradiciones judías y no muchas veces entendían que esto era algo nuevo, que Dios había formado algo nuevo, que era la iglesia de los judíos y de los gentiles, y el peligro que eso conllevaba, porque cuando quisieron implementar el judaísmo, Pablo tuvo que escribir a las iglesias en Galacia, y tenemos el libro de los Gálatas, como le habla fuertemente a los Gálatas, porque habían ido al extremo en cuanto al legalismo, y querían judaizar, querían volver al judaísmo. Pero habían otras cosas del judaísmo que eran cosas discutibles, y a veces se podían dividir por estas pequeñas cosas, que no transgredían, como hablábamos la vez pasada, hay cosas que no transgreden la doctrina, son cosas de opiniones. Cada hermano podría tener una opinión diferente y cada hermano tener argumentos bíblicos para un tema. Ese es el asunto, lo discutible, que hay como hermanos tienen argumentos válidos a través de versículos bíblicos respecto a algo, y otros hermanos con base en la escritura y contextos bíblicos también podrían tener razón. Son pensamientos, son opiniones allí. Entonces en esas cosas que no transgreden la doctrina, que no van a afectar nada la doctrina, a veces se ponían a discutir a tal punto que se podían dividir, y eso es lo que se quiere evitar. Entonces, recibámonos en el Señor. Cuando nosotros ponemos por delante el Señor, ponemos por delante el amor los unos por los otros, nos vamos a recibir los unos a los otros, como también el Señor nos recibió, para gloria de Dios, todo esto para gloria de Dios. ¿Acaso no es para el mundo que nos observa y que a veces se ríe incluso de que tantas divisiones que existen en lo que el mundo llamado cristiano, y una vez tras otra vez se dividen los hermanos y forman otra congregación, y luego de esa congregación nueva, con todo el amor, con todo el fervor, vuelven a existir temas discutibles y no se reciben los unos a los otros en el amor del Señor, y se vuelve a haber una división. Y uno podría decir, ahora sí que sí, ahora ya va a permanecer esa congregación. Y vuelven a haber conflictos y opiniones diferentes,
y llega a tal punto que no puedo tener comunión contigo porque yo pienso diferente, entonces me tomo un grupito y me separo y me voy hacia otro lado y formo otra congregación. Eso ha pasado a lo largo de los años y hay una persona que se dio el trabajo de hacer un árbol de las denominaciones, de las congregaciones, donde comienza en el siglo I una iglesia que ni siquiera tenía un nombre, pero en el día de hoy se pregunta a qué congregación, y le ponemos letreros y le ponemos nombres, y no era lo que quería el Señor. Imaginémonos que fuéramos al primer tiempo y le preguntáramos a Pedro, ¿a qué congregación vas tú? ¿A qué iglesia vas tú? ¿Cuál es el nombre de tu iglesia? O a los primeros cristianos, no, ellos iban a congregarse, ellos se congregaban al nombre del Señor, ellos estaban solamente en una iglesia. Habían diferentes iglesias, pero toda era una, en diferentes ciudades, pero toda era una. Hoy día se le ha puesto nombre y por lo menos acá en Lota hay más de 400 denominaciones. Hay que sacar personalidad jurídica y hay más de 400 personas que piensan distinto y todas dicen yo soy cristiano. Todas dicen yo soy cristiano. Entonces, recibirse los unos a los otros también como Cristo nos recibió, es que el Señor no es que no haya visto nuestros defectos, Él los vio cada uno de las fallas y nos recibió de igual forma. Entonces, en estas cosas discutibles que dividían a los primeros cristianos, ellos debían recibirse los unos a los otros de la misma manera que el Señor nos recibió. ¿Acaso cuando leemos en Apocalipsis los primeros capítulos y vemos 7 iglesias, acaso podríamos decir que todas las iglesias son iguales? ¿Acaso no tenemos el Nuevo Testamento lleno de congregaciones, lleno de iglesias, y sabemos que la iglesia en Roma no era igual a la iglesia de Corinto, y sabemos que la iglesia de Corinto no era igual a la iglesia de Filipos? Lo sabemos. Pero a veces nosotros en el día de hoy queremos que todas las congregaciones sean igual a lo que yo pienso, a lo que yo creo que es correcto, porque yo creo que así es lo correcto, entonces debe ser así en todos los lados. Pero vemos en la Escritura en los primeros años que no eran en todos lados iguales. Los corintios eran diferentes. Si no, se hubiera escrito una sola carta para toda la iglesia en general. Y se acabó el problema. Todos uniformados, todos como los uniformes militares, todos de un mismo color. Y todos van a usar este mismo uniforme. Y todo se va a hacer de esta misma forma. Como siempre he explicado, y a mí me gusta defender lo que es la doctrina, la carta magna, fundamental para el cristiano es la Biblia. Y ahí están las doctrinas, en la base sobre la cual fundamos. Pero hay otras cosas que no podemos decir, eso se hace así. Y podemos nosotros sacarle una fotografía a nuestra congregación, en nuestra ciudad, en nuestra asamblea, y sacamos una fotografía de algo que nosotros hacemos. Y en el mismo día, a través de las redes sociales, ahora podemos ver una iglesia en África que está haciendo la misma reunión, por ejemplo. Pero hay diferentes cosas. Hay diferentes cosas que no transgreden la doctrina, vuelvo a repetir. Son cosas discutibles de opinión. Y ese era el contexto de Romanos 15. Que no había que pelear por eso. No había que pelear por eso. La doctrina hay que defenderla. La fe que nosotros hemos creído. ¿Cuántas cosas se han introducido en este tiempo? En lo que es el asunto de la salvación. Falsas doctrinas acerca de la salvación. De la Santísima Trinidad. Falsas doctrinas acerca de eso. De cómo debe funcionar una iglesia. También falsas doctrinas a través de eso. Pero recibámonos en el Señor. Yo tengo hermanos, y les llamo hermanos con toda autoridad a personas que no se congregan en la misma congregación que yo, porque han creído en el Señor los ha salvado, sus vidas son ejemplo del cambio que el Espíritu Santo ha hecho en sus vidas. ¿Quién sería yo para
para no decirle hermano. El Señor ha muerto por él, el Señor ha muerto por mí. Somos hermanos y esto es para la gloria de Dios. Y ese era el espíritu de los primeros hermanos también. No tenían desunión, eran todos uno. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, como recién decía yo, una iglesia un poco conflictiva. De hecho, al comienzo de la carta a los Gálatas, Pablo hace un saludo, podríamos decir, un poco frío a los Gálatas. No fue el mismo saludo que le hace a los Efesios o a los Corintios. También no es el mismo saludo. Se fija que son diferentes congregaciones, diferentes lugares, pero el Señor se glorifica en cada uno de esos lugares con todas las diferencias que podemos tener. El Señor salva personas, salva almas. Y nosotros, nuestra obligación es recibirnos, tener la conciencia de un cuerpo, de que todos hemos sido salvados por el Señor. Gálatas 5, versículo 13. Ahí el contexto es de la libertad que nos ha dado el Señor. Recordémonos que los Gálatas eran personas que estaban en su doctrina tan extrema que le había llevado a un legalismo. Esto era legalismo. A veces se nos dice que somos legalistas por algunas prácticas doctrinales que realizamos, pero esto que aparece aquí en Gálatas, eso es el legalismo bíblico. Y en ese contexto del legalismo, de la libertad que el Señor nos da, Pablo en el versículo 12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque ya llegaba a tal punto el legalismo que perturbaban. El creyente debería ser la persona más libre, pero a veces el legalismo restringe con reglas, y hay personas que están trabajando para su salvación, están siguiendo reglas para su salvación, están siguiendo pasos para avanzar en su vida espiritual. Legalismo total. En el espíritu hay libertad. El Señor nos pide que hagamos todo decentemente en orden, que todo sea conforme a lo que el Señor nos ha dejado en la Escritura, pero hay libertad, hay libertad. Nosotros, cuando nos congregábamos, una persona pasaba, pedía un himno, oraba, pedía otro himno, luego se predicaba la palabra. Pero ¿qué pasa si un día un hermano pide solamente un himno, ora y pasa el hermano a predicar o a enseñar? Alguien podría decir, oh, transgredió la doctrina porque no pidió el segundo himno. Y pasa, eso pasa. Oh, no pidió un himno al final de la reunión. Cosas así, que comienzan, que son costumbres, a veces buenas costumbres, pero comienzan así detallitos y que nos ponemos en defensores de aquellos pequeños detalles y podemos caer en el fariseísmo, que el Señor tanto criticaba, que colaban el mosquito, los pequeños detallitos, y nos vamos a la minucia, a lo pequeño, pero dejamos pasar pecados tan grandes. Que el Señor nos ayude, hermanos, nadie está libre de esto. Así que ese era el legalismo que vivían los Gálatas. Y se le escribe allí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y ahí viene la frase, ahí está el contexto de la frase, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos. Tendríamos que ir al original para saber qué significa servir a un hermano. Servir a un hermano es servir, ayudar, colaborar, estar allí, estar presente, los unos a los otros. Y aclara el versículo 14, porque toda la ley
En esta sola palabra se cumple. Los judíos tenían tantos mandamientos, algunos han contado 613 mandamientos, lo que se debía hacer, lo que no se debía hacer, otros los cuentan los 10 mandamientos, y el Señor lo resume todo en el mandamiento, el gran mandamiento. Y ahora dice, toda la ley, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el contexto de aquella frase que aparece allí, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Tenemos nosotros esta libertad de servir? Bueno, hay algunas congregaciones que tienen grupos, entonces se da un aviso y dicen ya, tal día tal persona va a ir a visitar a tal hermano. Y uno podría decir, es bueno, es organizado. A algunos les gusta. Pero nosotros tenemos la libertad, hermano, hermana. No tenemos que esperar que se formen grupos para nosotros ayudar a un hermano. O pensar que otro lo va a hacer. Bueno, eso le corresponde a los ancianos. Eso le corresponde al hermano que enseña, que predica. La congregación, cada uno de nosotros somos sacerdotes. No hay privilegiados, y en el servicio tampoco. Ayudar a un hermano no necesita un privilegio, un carnet especial que diga calificado para servir a mi hermano. En este tiempo de pandemia se han dado muchas oportunidades para servir a nuestros hermanos. Privilegiados por servir a los hermanos, y también hemos sido privilegiados porque hermanos nos han servido a nosotros. Esto es mutuo, esto va para allá y para acá. Es recíproco. Terrible sería que solamente nos gustara recibir ayuda. También nosotros tenemos que dar ayuda. A veces uno puede dar el tiempo, puede dar su tiempo para otro hermano. El dinero también es el dinero, piénselo como tiempo demostrado de otra forma. Cada uno de nosotros recibe un salario por las horas trabajadas, así que podemos decir cuánto vale nuestra hora. Cada uno de nosotros en nuestro trabajo dice, a mí por hora me pagan tanto. O sea que el dinero usted lo puede asociar a tiempo. También puede dar su tiempo para las misiones, aunque esté lejos del África, por ejemplo. Usted puede decir, bueno, voy a dar mi tiempo para la misión en África de otra forma. Como decía, si usted transforma su dinero en tiempo, porque toda la ley, esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el ejemplo máximo de esto que nos dejó el Señor? Es el mismo. El Señor lo hizo. Él murió por nosotros. El ejemplo máximo. ¿Quién podría hacer algo más grande que lo que hizo el Señor? En el mismo Gálatas, capítulo 5, versículo 26, pero vamos a leer el 25. El contexto allí son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Nosotros entendemos eso, hay cosas buenas para nuestra vida espiritual y hay cosas terribles para nuestra vida espiritual. Las obras malas, la carne. Había un hermano que oraba que el Señor lo librara de esa terrible persona llamada, y ponía su nombre. Se estaba refiriendo a él mismo. A veces el mayor peligro de la vida espiritual de nosotros
somos nosotros mismos, a través de esto, de las obras de la carne, del viejo hombre, de la vieja naturaleza, de lo que queda allí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es un texto. Tiene que hacerse realidad en nuestra vida. Que nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Pero a veces ese viejo hombre está muerto, pero a veces lo alimentamos. Y no dejamos que entonces el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Pero aquí dice, si vivimos por el Espíritu, ¿entendemos eso que es vivir por el Espíritu? ¿O caeremos en el concepto de algunos que han tergiversado tanto al Espíritu que da hasta vergüenza ajena? El Espíritu Santo es una persona que mora en nosotros y que hace los cambios en nosotros. Y todo esto que estamos viendo por nosotros mismos no lo podemos hacer. Es el Espíritu Santo el que lo hace en nuestra vida. Y si vivimos por el Espíritu, entonces, andemos también por el Espíritu. Cuando el creyente, el Señor lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, lo sacó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Fue el Espíritu Santo. Nos llamó con llamamiento santo. Nos convenció el Espíritu Santo de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo. Y quiere hacer una transformación de tal forma que si alguien nos conoció en el pasado, que vea los cambios que el Espíritu Santo puede hacer. Que esa sea la más grande manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como decía algunos grupos religiosos, es hoy día se manifestó de tal forma, viera usted cómo se manifestó el Espíritu Santo, refiriéndose a saltos, a jerigoncias y a desórdenes. Pero el Espíritu Santo, la manifestación más grande que puede hacer es el cambio en nuestra conducta. Y ese es el contexto allí. Las obras de la carne, los deseos de la carne. Dice el versículo 17 de Gálatas 5, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El 19 dice, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y como ya lo he dicho antes, que los que practican, esa es la palabra clave allí, los que practican, alguien que practica esto, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo eso es malo y potencialmente está todavía en nuestra vieja naturaleza. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Cosas que tienen que ver con Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Cosas que tienen que ver con el prójimo. Y ahora las tres finales tienen que ver con nuestro interior, con nuestro ser, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. Y ahí luego dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Allí en un solo versículo está dos veces la misma frase, unos a otros. ¿Qué significará que un creyente se haga vanaglorioso, que irrite a los demás y que envidie a los demás?
Estamos allí en el contexto que hemos leído, y cuando una persona se va superando en lo espiritual y va andando por el Espíritu y va viviendo por el Espíritu, entonces su vida comienza a mejorar. Y alguien podría decir, qué bien, pero también hay peligro allí. Y ahí es el contexto del texto, porque hay un peligro. ¿Qué pasa cuando un hermano ya está bien espiritualmente? Está haciendo ya estas cosas de la carne, son del pasado, está más cerca de todo lo que es el fruto del Espíritu en sus 9 elementos, está bien. Y ahí viene la vanagloria. Ahí viene la vanagloria. Es una gloria, como dice la palabra en sí misma, es una gloria vana, vacía, que no tiene valor. Yo me enorgullezco de algo que en realidad no tiene nada, es vacío. Y ese orgullo espiritual es peligroso, es de los fariseos también. Que el Señor nos ayude, hermanos. Otra palabra para eso es vanidad. Como decía Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vacío. Y si mi vida espiritual está mejor que hace un tiempo, y entonces yo comienzo a tener esta vanagloria, esta vanidad, y a creerme el cuento, como decimos en buen chileno, a que se me suban los humos a la cabeza, y decir, yo soy muy espiritual, yo ya he cambiado, ahora soy muy espiritual. Qué peligro, qué terrible. Que el Señor nos ayude, hermanos. Nadie está libre de esto. Miren la antigüedad lo que decía el profeta. Isaías 65:5. Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. ¿Y qué dice el Señor de ellos? Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Yo soy más santo que tú. Podemos caer en ese peligro de mirar hacia el lado a los nuevos creyentes, por ejemplo, y decir, apártate de mí porque yo soy más santo que tú. Tú no te comparas conmigo porque tú andas ahí en pecados todavía. Tenemos misericordia por mi hermano nuevo que está sufriendo luchas, que está pasando por circunstancias que si hacemos memoria, cada uno de nosotros pasó. Debemos ir mejorando día a día, pero no olvidarnos de dónde el Señor nos sacó, de la cantera, donde nos sacó. Delante del Señor está todo escrito. Estate en tu lugar, no te acerques a mí, no te juntes conmigo, no estás a mi nivel espiritual. Yo ando en las alturas y tú por ahí abajo. Esa es la vanagloria. No se hagan vanagloriosos unos a otros. Y la vanagloria de la Biblia, de un hermano aprende un texto, lo malinterpreta porque está recién aprendiendo de la escritura, se puede caer en reírse del nuevo hermano. ¿Cómo no vas a entender ese texto si es tan fácil? Ahí está clarito. Que el Señor nos ayude a entender a aquellos hermanos nuevos que van recién comenzando la carrera. No podemos pedirle lo que nos pedimos a nosotros mismos. Ellos están comenzando. A un niño no se le puede pedir lo mismo que se le pide a un adulto. Si eso es así en la vida, en lo espiritual, ¿por qué no lo aplicamos? Y el irritar, el envidiar a otro. Yo hago todo bien, yo hago todo bien. Mis hermanos no, se equivocan, pero yo hago todo bien. ¿Ha escuchado esa frase? Bueno, no puede, no tiene que ser textual, pero la idea en sí. Lamentablemente yo la he escuchado.
todo lo que yo hago bien, lo que yo pienso bien, como yo interpreto la Biblia bien, todos los demás están mal, no interpretan bien. Lo que yo hago sí, eso está correcto. Y el envidiar a los demás. ¿Qué pasa cuando ya el orgullo envanece y yo estoy bien y todos los demás están mal? Entonces, obviamente cuando aparece alguien mejor, aparece la envidia también. Y cada uno de nosotros está potencialmente capacitado, podríamos utilizar esa palabra, para cometer todas las cosas que hemos visto. Si no lo hacemos es por la misericordia y la gracia del Señor. Y el que cree que estar firme, mire que no caiga. Así que volvemos a nuestro texto. ¿Estamos viviendo por el Espíritu? Obviamente que sí, desde el día de nuestra conversión. Entonces ahora nos invita la palabra a andar también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y la clave está allí, marcado ahí en amarillo, el Espíritu. Es la única forma. Lo hemos visto las otras oportunidades. Esto no es humano. Nuestra naturaleza humana va a ser que seamos vanagloriosos, va a ser que irritemos a nuestro hermano y va a ser que envidiemos a nuestro hermano. Esa es la naturaleza humana. El Espíritu hace algo totalmente nuevo, hace lo mejor para que estemos bien unos con otros, que haya una buena comunión unos con otros y que podamos vivir más bien nuestra vida espiritual unos con otros. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahí está nuevamente. El contexto es el mismo porque cambiamos de capítulo, pero esto se hizo después, los cambios de capítulo. Es una carta escrita a los Gálatas. Así que van a haber personas que caigan en faltas. Desde que comenzamos nuestra carrera espiritual, estamos en ese peligro de caer en una falta. Y allí hay personas que, siendo espirituales, nos restauran, pero lo hacen con un espíritu de mansedumbre. No es llegar y restaurar a un hermano a tonta y a loca, porque a veces el hacer eso puede dejar peor el hermano, peor en la condición que estaba el hermano. Una mala restauración puede ser fatal en la vida espiritual del hermano. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y allí en ese contexto está el sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Nuestro Señor hizo lo más grande, el ejemplo más grande. Nosotros teníamos una carga muy pesada, la carga de nuestros pecados. Juan Bunyan lo refleja allí en el libro El Peregrino. Creo que es el segundo libro más vendido. El primero es la Biblia. Y él escribe su libro El Peregrino y hay un encuentro allí en el Monte de la Cruz. Y él llevaba una pesada carga, pero al ver la cruz de nuestro Señor, esa carga se va, se disipa. Cada uno de nosotros, como creyentes,
cuando llegó a los pies del Señor, fue liberado de una carga tremenda, tremenda, la carga de nuestros pecados. El Señor tomó aquella carga y la pagó, la llevó en la cruz, tomó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y nos perdonó, nos dio este perdón de pecados, la salvación. Tomó esta tremenda carga y Él la llevó. Cada uno de nosotros depositó sus pecados, sus cargas en el Señor. Por eso dice cumplir la ley de Cristo. Tiene que ver con eso, tiene que ver con la restauración, con las faltas, con que un hermano ande mal espiritualmente, que lo estemos viendo nosotros, que nos dé sabiduría el Señor para restaurarle con espíritu de mansedumbre y considerándonos a nosotros mismos. También hay peligro en no saber restaurar a un hermano. No sea que también uno sea tentado, dice el escritor. Así que el primer punto, todos tenemos una carga que llevar, cada uno de nosotros. Y cada uno sabe, como dice el dicho popular, dónde le aprieta el zapato. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y hay de nosotros si decimos lo que dice el escritor en la antigüedad, el profeta que leímos, estate lejos de mí, porque yo soy más santo que tú. Cada uno de nosotros lucha con algo. El Señor nos ha salvado, el Señor nos ha redimido, el Señor nos ha dado una novedad de vida. Pero tenemos luchas en nuestra vida. Por eso se nos invita en Efesios el capítulo 6 a poner toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada uno de nosotros se levanta, comienza su día, su vida espiritual, y ya está teniendo luchas. No tenemos que descuidarnos, hermanos. Nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura bíblica, nuestra vida de meditación, pensar en la palabra, meditar en la palabra. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Efesios 6:13. El día malo. Siempre hay días malos. Siempre hay días que no nos gustan las cosas que suceden, que sucedió algo que no tenía que suceder. Puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, puede ser algo con lo que estoy luchando. Todos tenemos cargas que llevar. La vida del creyente es difícil. Estamos en un reino que no es de este mundo. Estamos como peregrinos y extranjeros en este mundo. Y pareciera que estamos yendo contra la corriente. Este mundo piensa de una forma, el creyente a través de la Biblia va a ir leyendo y va a ir pensando de otra forma. Y va como estar atornillando al revés. Y cada una de esas cosas que nos suceden se transforman en cargas a veces. Todos tenemos una carga que llevar. Pero también todos podemos ayudar a otro. Todos podemos ayudar a otro. Es que yo tengo tantos problemas que ¿cómo voy a poder ayudar a otro? Si no me puedo ayudar a mí mismo, podría pensar alguien, pero no es así. Somos un cuerpo. El Señor a cada uno de nosotros nos dio dones. Y los dones que me dio a mí no son los mismos dones que le dio a mi hermano. Por lo tanto, esto, como decía delante, es recíproco.
Nosotros podemos ayudar de una forma y a nosotros se nos puede ayudar de otra forma. Pero cada uno, que nadie se sienta excluido de ayudar a otro. Todos lo pueden hacer. Todos podemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Tenemos que pedirle dirección al Señor. Discernimiento espiritual. Porque a veces hay situaciones difíciles que necesitan también criterio. Criterio. Cuán importante es el criterio en situaciones difíciles. Hay personas que echan a perder todo un trabajo de restauración por no tener el criterio para apoyar a un hermano que está siendo restaurado, para apoyar a un hermano que está siendo encaminado, que no se vaya por el mal camino, y le falta criterio. Que el Señor nos dé sabiduría espiritual, pero todos podemos ayudar a otro hermano. Nuestra tarea, identificar a un hermano. No hay que hacer una gran planificación para esto. No hay que hacer un gran estudio. Oramos al Señor y el Señor nos va a mostrar de una u otra forma a quién podemos ayudar. No estamos hablando de multitudes. Es que yo no puedo tantas personas. No, estamos hablando de una persona, de un hermano. Ayudarlo, fortalecerlo, servirle en amor, como leíamos también. Identificamos a un hermano. Y cuando ya lo tengamos identificado, lo ayudamos con aquella carga. A veces un hermano que presta ayuda a otro salva una vida espiritual. Llega en el momento justo, llega en el momento oportuno, dice las palabras correctas, el consejo preciso, y puede salvar la vida espiritual de un hermano. Salvarle de cometer un pecado, salvarle de echar a perder su testimonio a través de una pequeña conversación, de invitarlo a tomar una taza de café, conversar. El Señor nos ayude a seguir aquellos ejemplos. Vamos a volver al último que leímos, ahí en Gálatas, versículo 6, capítulo 6. Capítulo 6, el versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Después de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada. Es interesante ese texto. Hablábamos de la vanagloria y tiene que ver con esto. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuál es el concepto que tenemos nosotros de nosotros mismos? Hemos visto aquellos textos, sobrellevar los unos las cargas de los otros. No seamos vanagloriosos, no irritemos al hermano, no envidiemos, sobrellevemos las cargas de los demás, recibámonos. Mi hermano tiene diferencias conmigo de un pensamiento, pero lo recibo en el Señor. Somos hermanos. Estamos en unidad, en comunión con el hermano, aunque no pensemos lo mismo en algunos temas. ¿Sabe qué pensaba en eso? En las primeras congregaciones, por allá por el 1800, que aparecieron los hermanos, se congregaron, hubo un despertar espiritual, y ellos se congregaron
y venían de muchas congregaciones, de diferentes congregaciones, y lo que los unió fue el acercarse al Señor, y tenían diferentes pensamientos en cuanto al futuro, pero lo dejaron de lado, en pausa, por poner un ejemplo, y siguió la unidad en el Señor. Vamos a dejar hasta ahí, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.